con un invitado especial. Hoy del movimiento Santiago Somos Todos, uno de sus principales líderes. Está con nosotros hoy Mario Fernández, a quien saludamos, damos los buenos días en esta mañana del jueves. Uno de los propósitos de este movimiento, igual que Marcha Verde y todos aquellos pues que se lanzaron a las calles buscando de que se respondiera a todas estas inquietudes de la población con relación a el enriquecimiento ilícito, la corrupción, la impunidad, la inseguridad, que eran de los principales temas que la población pues abordaba. Y aquí está con nosotros Mario. Buenos días, saludos. Muy buenos días, gracias nuevamente por permitirme acompañarles y compartir con los amigos televidentes. El primer paso, Mario, muchas marchas, muchos plantones, muchos viajes, porque se viajó a todo el país con este proceso de exigir el fortalecimiento institucional. El primer objetivo logrado, que era a que haya un cambio de gobierno que no lo controlara todo. El siguiente paso y las expectativas. Bueno, esto tiene su historia, porque probablemente en el PLD mucha gente no comprende lo que le acaba de pasar, porque la ciudadanía empezó una desconexión del régimen del PLD a raíz de la reforma fiscal del año 2012, cuando ocurrió el déficit de los 185 mil millones de pesos y Danilo Medina dijo al país que lo que había recibido era un maletín lleno de facturas y que el déficit implicaba una reforma fiscal y que nosotros los ciudadanos éramos los que lo íbamos a pagar. Salimos a la calle a protestar, como siempre no nos hicieron caso, nos pusieron nuestra reforma fiscal y al cabo del tiempo requerimos que, ya que íbamos a pagar la reforma fiscal, por lo menos que se recuperara lo que se había robado y se condenara a los responsables de los actos de corrupción. Nuevamente fuimos ignorados, muchas veces caminamos unos pocos, éramos en ese tiempo un comunicador del staff del Ayuntamiento de Santiago, decía que nosotros éramos 3 gatos perfumados. Caminamos 10, caminamos 15, caminamos 20, caminamos 100, requerimos las cadenas humanas, enciende la luz. Finalmente vino la Marcha Verde el día 22 de enero del año 2017 como respuesta a los sobornos de Odebrecht que se descubrieron fuera del país, pero que implicaba a la República Dominicana no solamente con los 92 millones de dólares que había pagado la empresa, sino con las sobrevaluaciones de las obras que en el expediente que se preparó ni siquiera fueron incluidas. Viene la división del PLD con la salida de Leonel Fernández, fruto del fraude que se hizo en las primarias, y finalmente el día 16 de febrero el país es golpeado con un asalto a la Constitución al abortar el proceso electoral para conocer de las municipales, de las elecciones municipales. Esto generó un disgusto adicional que tiene que ver con la reacción de los jóvenes que espontáneamente acudieron a la Plaza de la Bandera delante de la Junta Central Electoral a reclamar una explicación y quiénes eran los responsables de este hecho que había ocurrido. Este trayecto que desconectó a la ciudadanía
del PLD fue un proceso que construyó ciudadanía, construyó conciencia, construyó que las personas entendieran que el país no puede existir sin un régimen de consecuencia, sin una justicia de verdad. Tenemos un procurador que no procura nada. Tenemos un Contralor General de la República que no controla nada. Tenemos una Cámara de Cuentas que apenas hace cuentos. Tenemos un director de ética que no es ético. Tenemos un departamento de prevención y persecución de la corrupción que ni la previene ni la persigue. Entonces tenemos una serie de cumplimientos internacionales para tener departamentos que nos posicionan en el mundo como que cumplimos con algunos requerimientos en la lucha contra la corrupción, pero que de manera efectiva no se produce ninguna sanción a los que roban al erario público, sino que son apañados, encubiertos por un sistema construido de manera deliberada para favorecer a los corruptos y para perjudicar a 10 millones de dominicanos. Mario, ahí mismo se dio hasta como una lucha en estos procesos, hasta una lucha de clase social. Decía parte del gobierno y otros grupos que apoyaban al gobierno que esto era una lucha de los blanquitos, de los popis y cosas como esta, y mucha gente que entendían que porque la gente le celebraba los chistes y tenían seguidores, al final la decencia no se iba a imponer. ¿Qué pasó en esto? Que hasta el tema, hasta prácticamente una división social se dio entre popis y guaguaguá, como se calificaba. Yo creo que más que eso, si bien muchos ciudadanos de clase media son los que salen al frente a denunciar estas prácticas delincuenciales, no es menos cierto que todos los ciudadanos pueden discernir cuando una práctica les perjudica. Obviamente, en la clase media no dependen del asistencialismo, ni dependen de un empleo, de una botella, ni nada de eso. Pero sí pueden discernir tanto los profesionales como los ciudadanos de cualquier estrato social que sin justicia no es posible que un país tenga un verdadero Estado de Derecho, porque eso nos afecta a todos. El tener un régimen corrupto, sin freno, implica que no tenemos seguridad de calidad, ni tenemos salud, ni tenemos educación, a pesar de que tuvimos el 4% por 8 años, no pudimos salir del último lugar del mundo. Entonces, obviamente que este es un evento, una situación que se puede discernir, que lo puede discernir no solamente por una clase social, eso simplemente tú lo sientes, porque ¿cuántos son los jóvenes que van a su trabajo todos los días y son atracados de manera recurrente a veces? El estado en que se encuentran los barrios de las niñas que son embarazadas, que la falta de empleo, que la falta de educación y la falta de competitividad de nosotros como ciudadanos y como país, cuando el promedio de nuestra educación es de un 5º grado de primaria. Mario, entonces, vamos a brindarte una taza del mejor café que se produce en este país, Café Santo Domingo, gracias. Sabor que empieza en el aroma, el mejor café que se produce en el mundo, Café Santo Domingo, orgullo de este país. Gracias, Guadalupe. Café Santo Domingo, gracias a Guadalupe por esta exquisita taza de café, como decía Fran al inicio del programa, la segunda vuelta, la segunda taza de Café Santo Domingo. Robinson, ¿publicidad o continuamos aquí?
Bueno, nos dice Robinson que tenemos que ir a la publicidad, entonces cuando retornemos, Mario Fernández, nuestro contertulio del día de hoy, con el cual trataremos el proceso electoral, perspectiva de República Dominicana y de todos estos grupos sociales que se comprometieron más que nada y que hicieron grandes esfuerzos pidiendo una sociedad diferente y una sociedad más justa, pero para todos. Publicidad y ya volvemos. Mario Fernández está con nosotros en el café de Diario 55 del Movimiento Santiago Somos Todos. Mario, hablaba al principio de temas puntuales que la población depositó ese voto adverso, ese voto en contra de un gobierno que tiene sus luces, pero descuidó muchos aspectos fundamentales, importantes, y sobre todo esa desconexión con el pueblo. Hoy vivimos una pandemia, hoy tenemos un problema sanitario que resolver, pero el problema económico también nos arropa y en los próximos meses todavía se va a reflejar mucho más, porque habrán pequeñas empresas, negocios que no tendrán esa capacidad económica para abrir sus puertas. Ya muchos han cerrado definitivamente. Y el tema justicia es demandado también. ¿Tú crees que se irá por parte como el famoso personaje aquel? ¿O tú entiendes de que independientemente de lo sanitario y de lo económico hay que marcharle al aspecto justicia? Bueno, hay una promesa y un compromiso de Luis Abinader con relación al tema de la corrupción. Obviamente nosotros tenemos un problema sanitario que afecta a toda la humanidad y a nosotros muy particularmente. Nosotros tenemos un mal manejo de una crisis sanitaria porque se quiso politizar y se le dio un tratamiento de un encierro a una parte y una soltura para otra y un espacio para un estado de emergencia que se convirtió en otra oportunidad para la corrupción. Abinader tiene el 16 de agosto un reto que el país espera que cumpla y es la designación de un procurador general independiente. Debe ser un técnico, debe ser de probada idoneidad y de probada solvencia moral, que debe comenzar a indagar, a investigar los actos de corrupción que se han generado en los últimos años contra el país. Eso es un proceso que no va a ser de un día ni de 2 meses, probablemente ni siquiera de 6 meses, porque hay documentos que hay que obtenerlos en el país, pero hay otros documentos que hay que obtenerlos fuera del país. Se requiere una colaboración internacional para identificar las rutas del dinero, del trasiego, de la corrupción. Nosotros no nos interesamos, y digo nosotros, me refiero a la Procuraduría General de la República Dominicana actual, en una indagación real en el caso de Odebrecht. Fue una comedia, un espectáculo para burlarse de este país, y eso es algo de lo que los dominicanos no le pasó desapercibido, sino que por el contrario generó indignación, como muchas otras cosas generaron indignación, y este concurso de indignaciones es lo que generó ciudadanía, y esa ciudadanía salió a demandar, y Abinader tiene, como decíamos fuera del aire, 2 votos. Uno es el de la confianza, el que cree que Abinader tiene la capacidad y la voluntad de hacerlo correctamente, pero el otro es de castigo. No es posible que un vaso desechable para beber agua a los dominicanos nos cueste 2.600 pesos. ¿Cómo? ¿Y dónde es eso?
No es posible que una grapadora nos cueste 20,000 pesos. Entonces, vamos a irnos ubicando, porque aquí hay cosas que tenemos que aclarar y eso no puede quedar así, porque aquí hay mucha necesidad, hay muchos hospitales que no tienen ni cama ni medicamentos. Aquí hay muchas escuelas que no tienen ni agua potable. Aquí hay muchas zonas que no tienen ninguna seguridad. Y nosotros no podemos permitir que este dispendio, este descaro que hubo aquí durante este lapso de los últimos años, se quede como si el que ve llover, como si nada hubiera pasado. No tenemos que tener una espada de Damocles sobre el próximo gobierno con relación a la corrupción, porque la prisa en materia judicial va contra el proceso, va contra el que requiere la justicia. Nosotros tenemos que hacer procesos ponderados, investigaciones amparadas en la ley, con el debido proceso de ley, con la debida documentación, con la debida acreditación, sin prisa, pero sin pausa. Mario. Necesitamos consecuencias. Mario Fernández, designado procurador especial para el caso Odebrecht, donde según el procurador estaban todos los que son y son todos los que están, y al final no estaba nadie. El abogado, ¿qué puede hacer para así meter todo lo que tuvieron y todo lo que están y todo lo que tienen que deben estar? Como abogado, porque hay cosas que se trataron de hacer, pero le cogió lo tarde, porque el proceso no se pudo cerrar. Como dicen ustedes los abogados, la cosa irrevocablemente juzgada. La pandemia le retrasó el proceso y se lo dejó abierto. Para meter a todo lo que están y a todo lo que fue, ¿qué hay que hacer? Y si es posible, por el tema de los plazos en la justicia. Lo primero es que nosotros somos signatarios de acuerdos internacionales en los que se establece que la corrupción es imprescriptible. Aunque esta gente se cree que se burló del país con este tema de Odebrecht, hay muchas aristas que están sueltas y muchos individuos que salieron de ese expediente que no debieron haber salido. Probablemente los principales beneficiarios de la corrupción de Odebrecht no están en ese expediente. Entonces lo que procede es que vayamos y comencemos por la fuente, por Odebrecht, por el expediente y por los dueños y los que manejaron las cuentas con Odebrecht. Que una comisión de fiscales vaya a Brasil a interrogar a cada uno de los ejecutivos de la empresa que pagaron los sobornos, que saben a quién lo pagaron, que saben cómo lo pagaron, y documentar cada paso de ese proceso de pagos y sobrevaluaciones, porque las sobrevaluaciones no están en el proceso. Y al país hay que responderle por las sobrevaluaciones. Si tú me quieres, vamos a desglosar el soborno de las sobrevaluaciones. Podemos hacerlo de dos formas, porque las dos lesionaron al país y las dos califican como acto de corrupción. Pero tenemos que documentar ese proceso. Y eso es desde la fuente. Pero el procurador nuestro no se interesó en ir a Brasil, no se interesó en interrogar, no se interesó en interrogar a los ejecutivos que estuvieron en la República Dominicana, quienes negociaron cara a cara con quienes iban a pagar el soborno. Entonces, eso es una parte, un expediente que está recortado de manera intencional para que los verdaderos culpables vayan no tengan ninguna consecuencia. Que esa es una parte de la mesa, Mario, la Procuraduría, el Ministerio Público, pero también tenemos los jueces ahí.
que es la otra parte. Muchas veces tú tienes las evidencias, tú tienes las pruebas, tienes todo, pero entonces hay un fallo que no te favorece. Pero que en el caso de Odebrecht, la magistrada Miriam Germán le dijo temprano al procurador, mire, con ese expediente, aquí nadie va a salir condenado. Y obviamente, como eso era precisamente lo que él quería, eso hizo, no hizo absolutamente nada. Dejó el expediente tal y como estaba. Porque los jueces, si tienen un expediente bien documentado, tienen una dificultad para absolver a un culpable. Es muy difícil, tiene que ser muy descarado. Y este país ahora tiene una ciudadanía que va a estar muy pendiente. Es una ciudadanía diferente a la que había aquí antes del año 2017. Ahora estamos atentos, sabemos lo que ha pasado y sabemos lo que queremos. Mario, hay gente que son tan, como le dicen tan finos, corruptos tan finos, que la auditoría visual te dice, pero ve acá, pero yo veía a Mario en los Pepines, en un motor 70. Cónchale, y Mario anda en un vehículo de alto cilindraje, muchas cosas. Pero, ¿cómo hacer esto? ¿Cómo se podría legalmente demostrar que esta persona ha lavado activos? Porque eso es fruto de la corrupción. ¿Cómo se le demuestra? Y porque hay mucha gente que a veces salen de los gobiernos y hacen las cosas tan bien que salen de los gobiernos a disfrutar sus fortunas que acumularon. Hay una ley de lavado de activos, pero la parte que tiene que ver con lo fiscal, con los impuestos, es una parte que usualmente no se interesan tanto los funcionarios de cubrir, porque muchos no pueden justificar lo que tenían ni lo que tienen. Y entonces cuando tú vas a impuestos internos y haces un arqueo de lo que es, lo que tienen a nombre de terceros, lo que tienen a nombre de compañías, lo que tienen en el entorno familiar, y tú te das cuenta que no hay manera de justificar tu incremento patrimonial cuando tú tenías un salario de 200, 300 mil pesos y tú tienes 1.000 o 2.000 millones de pesos, porque eso matemáticamente no da. Félix Bautista, cuando llegó al gobierno en el año 1996, declaró 500 mil pesos. Y un recién electo senador de la provincia más importante de Santo Domingo me confió que de esos 500 mil él le debía 300 y nunca se lo pagó. Así que, en realidad, no sabemos si los otros 200 eran de verdad o también lo debía. Lo que es que hoy su patrimonio es de 84 mil millones de pesos. Eso es una operación matemática, una simple operación matemática. ¿Cuánto usted ganaba, cuánto podía ganar y cuánto usted tiene? Todo lo que está sobrando de ahí para allá. Contablemente, activo pasivo, ingreso, activo circulante, eso es fácil una regla. Ahí están los Barceló, que una intimación de pago de parte de la DGI. Mira, aquí hay una diferencia. Tú no tienes cómo justificarla. No me la puedo justificar, tienes 3 días para justificarme. Ah, no, te embargo todos los bienes y te meto preso por evasión. Aquí hubo una empresa de transporte que se le quitó un edificio millonario por una tontería. Lo que pasa es que con una justicia secuestrada de mi propiedad, que no me va a hacer nada, y que era programada hasta el 2044, por eso es que mucha gente todavía no se ha dado cuenta de lo que le pasó. Mario, tenemos que ir a la pausa para que entonces hablemos un poquito, porque hay mucha gente que cree que esto que estamos diciendo, que cogimos mucho sol para esto, y caminamos mucho, hasta Asua fuimos a caminar, es fruto del odio, del resentimiento, y no. Nosotros apostamos a una verdadera tutela judicial y un debido proceso, para que hablemos de lo que debe ser un fiscal independiente, que garantice eso, una verdadera tutela judicial y el debido proceso. De si usted no hizo nada y es simplemente rumor, pues bienvenido sea. Pero ese es el compromiso, un fiscal
general o un procurador general independiente que garantice el debido proceso y una efectiva tutela judicial. A eso aspiramos. El que no tenga nada que hacer, tranquilo y que pueda disfrutar su cosa. Publicidad, y después de la pausa continuamos con Mario Fernández, abogado de Santiago, del país, de la República, y también el director del movimiento Santiago Somos Todos. Con él volvemos después de la pausa. Fernández, del movimiento Santiago Somos Todos, pasando revista, dando un vistazo a lo acontecido y una perspectiva, una proyección del próximo gobierno que asume las riendas el 16 de agosto. Uno habla del tema de la corrupción y de los políticos, de aquellos que administran los bienes públicos, Mario, pero también aplaudimos muchas veces a aquellos que entran sin nada y salen sin nada, pero que su entorno fue favorecido, y eso no se investigan, porque supuestamente no robaron. Aquí uno sabe que hay muchos comprometidos con los gobiernos, porque son los que aportan para la campaña, y eso hay que darle su consideración. Ese es también un dinero que no pasa por los canales correspondientes o por las evaluaciones que deben de hacerse cuando se va a entregar una obra o cuando se va a beneficiar a alguien, porque hay los mecanismos ya hoy en el sistema para que se proceda a entregar una obra o cuando resulta ganancioso esa persona. Es decir, que no solamente por ahí, con esto del lavado de activos y beneficios que obtienen muchas personas. Aquí conocemos de gente que está en el entorno de muchos políticos que son más ricos que ellos, aparentemente. Esto también hay que investigarlo, Mario. Yo entiendo que sí, que debemos investigarlo todo y aprovechar ahora con un fiscal independiente. Nosotros como organización hemos trabajado durante los últimos 2 años junto a la iniciativa Cuentas Claras en la elaboración de 2 proyectos de ley. Uno que forma el estatuto del procurador fiscal anticorrupción, con un presupuesto autónomo, con independencia absoluta del poder ejecutivo, del poder judicial, y que estaría dotado de los instrumentos necesarios para actuar sin que nadie le impida ni le obstaculice una acción. El segundo es sobre la declaración jurada de los funcionarios públicos, que no tiene consecuencias en la actual normativa nacional. Estos 2 proyectos de ley ha sido una propuesta que ha sido también acogida por todo el empresariado de Santiago, y ahora viene como una propuesta desde Santiago para el país, para que real y efectivamente tengamos un organismo institucionalizado que no dependa más del poder político y que tenga la libertad de investigar no solamente a los funcionarios, a los exfuncionarios, sino a todo el entorno y todos los testaferros y todas las offshore y todas las cosas que se mueven en torno a la corrupción y que hasta hoy se han burlado del país. Y comenzar con una propuesta concreta y definitiva para enfrentar el tema de la corrupción, yo creo que es algo que es un instrumento que puede asumir y que debería asumir el Congreso Nacional como una primera legislación para trabajar con el tema que más preocupa a los dominicanos hoy en día, que es la corrupción. Cuando surgió Marcha Verde, mucha gente criticó a Marcha Verde. Sin embargo, el 84% de los dominicanos simpatizó por la lucha que llevaba Marcha Verde. Y eso es un ingrediente importante en lo que tiene que ver con los resultados que hoy vemos en las elecciones. En Santiago
tenemos el senador más votado de la República Dominicana. Y la diferencia es que Eduardo Estrella es un hombre de reconocida trayectoria ética. Eduardo Estrella es un referente nacional de ética y de haber pasado por el gobierno, haber administrado lo mismo que administró Gonzalo Castillo, pero la diferencia es que su fortuna no creció 50 veces en 8 años, sino que volvió a vivir en su misma casa. Y ese tipo de referentes es lo que necesita la República Dominicana, porque la mayoría de los dominicanos no somos ladrones y queremos vivir en un país donde se respete la ley y que haya consecuencias. Mario, hay gente que tienen disponibles ahí diputaciones. Yo soy funcionario y yo pongo a Mario a aspirar, porque nada más testaferro no de dinero, sino de política. ¿Qué pasaría con alguien que ve que se está hundiendo el barco y le dice, Mario, dame mi diputación, que voy a asumir mi diputación, porque tengo una colita que fuera de ahí me pudieran agarrar? Bueno, ahí está el caso de Félix Bautista, por ejemplo, que Félix Bautista si tiene que entregar la mitad de su fortuna para mantenerse siendo senador, porque desde la senaduría está pertrechado con la inmunidad parlamentaria y con la impunidad que le ha garantizado la justicia hasta al día de hoy. Por eso para él es prioridad ser senador por San Juan. A San Juan, que era el granero del sur y fue quebrado para los negocios de la importación de habichuelas y otros productos que eran lo que se producía en San Juan de la Maguana. Llevaron a la quiebra a los productores para que este fuera un negocio de importación y de ahí llevaron a la quiebra a la provincia. Y entonces después que tienen la provincia quebrada, van a comprar los votos, van a comprar la miseria. Nosotros vemos aquí, por ejemplo, los testaferros, lo podemos identificar por las vallas, porque hay unas vallas que son propiedad de la misma persona, que después los testaferros van a ocupar las vallas. Es difícil, pero en materia judicial, con todo y esta inmunidad parlamentaria y viendo quién es el presidente de la Suprema Corte de Justicia, algo nunca visto en ningún país, porque es lo que decimos, se les fue la mano. Tú sacar a un funcionario del gobierno, a un compañero, y ponerle una toga y birrete, porque lo mucho, hasta Dios lo ve, y decir lo anterior, un político parte hasta de un organismo ese señor se quitó la gorra en la mañana y al mediodía se juramentó como presidente de la Suprema Corte de Justicia, cuando minutos antes era miembro del Comité Central del PLD y un activista político de la campaña de Tommy Galán. Entonces, tú dices, ¿cómo podemos tener este tipo de traspasos de políticos a dirigir el tribunal que va a conocer de todos los delitos de corrupción del país, a presidir la justicia dominicana? Eso nada más se ve aquí, como tú dices. Mario, un mensaje final a Santiago, al país. Yo quiero felicitar a la ciudadanía, porque a pesar del uso del presupuesto nacional, del DNI, del F4, del G2, de todo lo que se pueda utilizar para intervenir teléfono, para procurar que la gente no fuera a votar, para boicotear las elecciones en el extranjero, los ciudadanos se levantaron y fueron a tomar las riendas de su destino. Un país sin justicia es un país sin esperanza. Un país sin institucionalidad no tiene futuro. Y nosotros marchamos por una ciudadanía, y la ciudadanía está al frente de su destino ahora.
y vamos a estar muy vigilantes de las nuevas autoridades para que se actúe correctamente y que se encamine por un sendero de progreso, pero de justicia para todos los dominicanos. Así es. Gracias a Mario Fernández de Santiago Somos Todos, con quien marchamos muchas veces. Recuerdo, Mario, cuando ustedes hicieron la marcha aquí en Santiago en contra del ayuntamiento, que me querían matar porque yo era del PRD, la alcaldía estaba dirigida y me decían, pero es que a ti nadie te entiende. Yo le digo, no, es que hay cosas que se están haciendo mal y esto no se trata de partido. Y de verdad eso es lo que tenemos que hacer los dominicanos. Ser ciudadanos y pensar primero en el país y obligar que las cosas funcionen bien, porque cuando al país o a un país le va bien, a los ciudadanos también le va bien. Así que muchas gracias a Mario, y recuerden que Santiago Somos Todos está ahí y tiene expectativa, al igual que lo tiene la sociedad que marchó. No era per se un tema electoral, es un tema social, el cual debe honrarse y cumplirse, sin odio, sin envidia, sin resentimiento, pero que haya un punto y final, y empecemos nosotros a ver cosas diferentes en este país. Feliz resto del día, gracias a Mario, gracias a ustedes, en nombre de Fran Rodríguez, Edison Meléndez y todo ese equipazo que trabaja detrás de cámara para que ustedes reciban el mejor de los programas que se produce en Santiago y de aquí para todo el país y el mundo. Diario 55 y su café. Mañana a las 7 nos vemos. Feliz resto del día. Bye bye.